simplemente voy a enseñar y si hago algo indebido, ustedes pueden llamar al jefe y decirle y él me puede despedir. Está bien, no hay problema. Vamos a orar y después vamos a empezar. Gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has dado de poder estudiar tu palabra. Yo te doy gracias por mis hermanos, por mis hermanas, por las ganas que tienen de estudiar la palabra para conocerte mejor. Yo te pido, por favor, Señor, que esto sea un lindo tiempo para todos, que sea de provecho, que sea una manera de enriquecer nuestra vida espiritual. Y que sobre todo, que tú seas glorificado en todo, Señor. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. De vez en cuando tengo que sentarme. Tengo un pequeño problema de columna. Si estoy parado mucho tiempo, ya la vejez empieza a causar problemas. Yo tengo un programa, tengo un plan, pero mucho va a depender de qué tan rápido ustedes escuchan. Si escuchan rápido podemos avanzar, si no escuchan rápido no tiene sentido. Ok, vamos a ver, vamos a empezar con una práctica. Tú dices, pero no hemos aprendido nada. No, yo quiero hacer una práctica para ver dónde están y qué es lo que entiendan de este proceso de la hermenéutica. Entonces, lo que quiero que hagan, ahí hay un texto, Romanos 12, 1 a 2, y quiero que ustedes puedan sacar 10 observaciones de ese texto. ¿Ok? Solo quiero que observen el texto y que apunten 10 observaciones. Ok, para guiarlos un poquito, una observación no es azul, cámara, silla. No es una observación, es una palabra. Pero si yo digo la pared es azul, la cámara es un teléfono, la silla es verde, esas son observaciones. Entonces, la diferencia es que una observación es una idea completa. Entonces, si ustedes van a hacer observaciones de este texto, cada observación tiene que ser parte de una idea completa. ¿Okay? Por ejemplo, primera observación. El autor está hablando a hermanos. Ahora, no quiero interpretaciones. Una interpretación sería, Pablo está hablando a cristianos. ¿Por qué es una interpretación y no una observación? Porque no dice la palabra cristianos. Ok, estoy traduciendo hermano y diciendo se refiere a los cristianos, que es obvio. Digo esto porque la tendencia de los creyentes es siempre interpretar. Tú lees esto, tú dices, eso se trata de la vida espiritual de los creyentes y que nosotros debemos hacer A, B y C. Yo digo, excelente, pero no es lo que el texto dice. Es como tú estás interpretando lo que el texto dice. Primero tienes que decirme qué dice el texto. Después podemos interpretar. ¿Qué pasa si yo interpreto algo antes de haberlo visto? Es un problema, ¿no? Y es lo que pasa muchas veces. Entonces, ya me voy a callar. El trabajo, 10 observaciones de este texto. ¿Okay? Y al terminar vamos a compartir los hallazgos divinos de ustedes y después vamos a empezar el material del curso. ¿Ok? ¿Preguntas? Trabajar.
Uy, hermano, ¿tú querías que yo usara esto? ¿No?
¿Cuántos necesitan más tiempo? Okay. Ok, yo sé que probablemente no todos han podido terminar, pero para tener una idea, ¿quién quiere compartir una sola observación? Una sola. Sí, hermano. ¿Cuál es tu nombre? Zafira. Zafira. Presentar tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Ok, entonces casi es una observación. Necesito un poquito más para decir qué de presentar. Vuestro cuerpo. Ok, mi pregunta era mala. Oh. O sea, podría ser el autor exige Ajá. que se presenten sus cuerpos en sacrificio a Dios. Ujú. Si tú dices presenten sus cuerpos en sacrificio a Dios, yo digo, pero ¿qué de ese sacrificio? Sacrificio. Sí, necesita una idea completa, y la idea completa sería el autor exige o exhorta que se presenten sus cuerpos en sacrificio. Tu idea es perfecta, pero solamente faltaba decir El autor. qué de eso. Ok, ahí sí. Yo tengo una Sí, parecida a la hermana Zafira. Tu nombre, Edwin. Edwin. Sí, se parece mucho a la hermana, pero el mío dice que tenemos que tener cuerpos dispuestos. ¿Ok? Me gusta la idea, o sea, habla del cuerpo, pero ¿dónde encuentras dispuestos? Cuando dice presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Ok? Eso lo podemos hacer como dispuestos para el sacrificio. Ok. Tienes parte observación y parte interpretación. Interpretación. Es verdad, Pablo está diciendo que tenemos que presentar nuestros cuerpos, pero la idea de dispuestos puede ser totalmente verdad, pero estás yendo un paso más allá de lo que el texto dice. O sea, estás interpretando. Otra vez, no digo que está mal interpretado, tenemos que interpretar, pero eso viene después. La primera cosa es observar. ¿Qué pasa? Muchos evangélicos ya tienen un montón de ideas. Entonces, cada vez que hablan la Biblia, en vez de decir lo que está ahí, ellos dicen lo que ya saben. Y es una cosa totalmente diferente. Yo quiero saber qué está ahí. Después yo te pregunto, ¿qué está ahí? Ok, hermano, ¿tu nombre? Harim. Harim.
El autor le escribe a un grupo de personas que son hermanos. Ok, muy bien, muy bien. ¿Tu nombre? Galo. 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 Nuestro culto debe ser con todo el entendimiento y el sentido a Dios. Ok, una vez más. En donde dice Culto racional. culto racional. Ajá. Tu observación una vez más que... Nuestro culto debe ser con todo el entendimiento con todo el entendimiento y el sentido hacia Dios. Ok. Estás interpretando lo que significa racional. Está bien. Es casi imposible observar 100% sin hacer algo de interpretación. Pero lo que tú hiciste es diste una definición básicamente de racional. ¿No? Porque lo que el autor dice es que otra manera de ver nuestro sacrificio es que es un culto racional. Entonces yo tendría que decir, pero Galo, ¿qué quiere decir culto racional? Y ahí tú acabas de explicar. ¿Ya? ¿Tu nombre? Roberto. Roberto. Okay. Mi compromiso es aprender todos los nombres, pero yo, como ustedes me ven, más viejo que Metúsala, pues sí. Yo observo que las vidas santas son agradables a Dios. Una vez más. Que las vidas santas son agradables a Dios. Ok. Ok. Pregunto. Okay. El texto dice que las vidas santas son agradables a Dios. Sabemos que es verdad, pero ¿dice eso el texto? No lo dice. ¿Qué dice el texto? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ok. Está hablando de cuál es una característica del sacrificio. Debe ser santo. Pero no dice que nuestras vidas son santas. Es verdad, deben ser santas, pero no es lo que dice. ¿Ok? Entonces, lo que estoy tratando de mostrar es que nosotros podemos hacer una muy buena interpretación. Podemos tener ideas excelentes, pero muchas veces no estamos viendo exactamente lo que el texto dice. Yo estoy preparando un curso sobre varias cartas de Pablo. Una de las cartas es Primera de Juan. Entonces yo estaba estudiando la semana pasada Primera de Juan. Y yo leo un versículo y yo escribo todo un párrafo sobre ese texto. El día siguiente yo vuelvo a mi trabajo y me di cuenta que yo había observado totalmente incorrectamente el texto. Yo pensé que el texto decía, no me acuerdo exactamente, pero por ejemplo, sacrificio a Dios. No, el texto decía comunión con nosotros, comunión entre nosotros como creyentes. Y yo pensé que decía comunión con Dios. Y yo hice todo un desarrollo del concepto de comunión con Dios. Y el día siguiente, revisándolo, yo digo, uy, qué tonto. El texto no dice eso. Dice comunión entre nosotros. ¿Qué pasó? No observé bien. Entonces hice toda una interpretación en base a algo que el texto no decía. Y ahí es el gran problema, o uno de los problemas entre nosotros como evangélicos. ¿Qué es lo que hacemos? Yo tengo, Harim. Harim. Yo tengo otra, pero no sé si ya cae en la interpretación. Adelante. No sé si la puedo decir, ya usted me dice. Ya. El autor da a entender que los cuerpos de los hermanos son un sacrificio bueno a Dios. Ok, mi pregunta. Dice acá que los cuerpos son... Sacrificio. Sacrificio vivo. ¿Dice eso? No. Dice que Presente. debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio. No dice que somos o que los cuerpos son. Dicen que debemos presentar los cuerpos en sacrificio. O sea, la diferencia es muy sutil.
muy sutil. Pero estoy tratando de hacerles ver, observar, ver lo que está ahí. Primero y después. ¿Tu nombre es? Antonio, Antonio. aquí el autor le hace un ruego a los oyentes. Excelente. Exactamente. Pablo dice, os ruego. Hay un ruego. Tendríamos que decir después, ¿qué quiere decir rogar? Pero es interpretación. Excelente. Antonio. Osvaldo. Sí, también vemos que Pablo está diciendo que es necesario renovarse. Ok, muy bien. Verso 2. Es necesario renovarse. Sí. Ujú. La renovación de vuestro entendimiento. Muy bien. Es necesario renovarse. Tu nombre es Minor. Minor. Sí. Estaba leyendo que el autor también nos lleva, ¿verdad?, en que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. Ok. Di otra vez la primera parte de lo que dijiste. Comprobéis. No, antes de eso. De que el autor está pidiendo que comprobemos. Ok. La razón por la cual yo pedí que tú dijeras otra vez eso es porque observen muy bien. Está pidiendo que comprueben. No. Sí. Para que compruebes. Ok. Él está diciendo que lo que tenemos que hacer es, en vez de conformarnos a ese siglo, tenemos que conformarnos, transformarnos por medio de la renovación. ¿Para qué? Para comprobar. ¿Para qué es un propósito? Ujú. No es una exigencia. No está diciendo que tenemos que comprobar. Él está diciendo, si tú y yo podamos, en vez de conformarnos a este siglo, ser transformados por medio de una renovación de la mente, la consecuencia, el propósito de eso es poder comprobar la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces hay una diferencia. Otra vez, es sutil, pero muy importante. La diferencia entre una exigencia y un propósito. ¿Qué pasa? Muchas veces exigimos cosas que la Biblia no exige. Y no exigimos cosas que la Biblia exige. ¿Por qué? Porque no leemos bien. Ok, vamos a avanzar. Yo solamente quería plantar eso para que podamos entender que hay mucho trabajo que hacer. Ustedes tienen, obviamente, mucho conocimiento. Y es excelente. Solo queremos quizás afinar algunas cosas, ¿no? Para que sea más preciso, ¿no? En lo que vamos a hacer. Ok. Entonces, no sé en qué página estamos. Dos. 2, ok. La 12. Quiero empezar con la pregunta, ¿por qué es importante estudiar la hermenéutica? Y quiero pensar en el caso del pastor Nicolás. Voy a leer una pequeña historia del pastor Nicolás y su experiencia. El pastor Nicolás ya tenía más de 30 años pastoreando en su iglesia, una iglesia que él mismo fundó. La iglesia ha crecido una barbaridad y en todos esos años, empezando con solo el pastor, su esposa, 3 hijos y 2 vecinos y 2 tíos con sus hijos. Empezaron a reunirse en la casa del tío Néstor, pero con el crecimiento rápido tuvieron que alquilar un local y después pudieron construir su propio templo, el mismo en el cual se reúnen en la actualidad. El pastor Nicolás ha predicado fielmente todos estos años. No tenía una preparación teológica formal, no obstante predicaba con pasión y siempre intentaba usar la Biblia como su base. La gente estaba acostumbrada a su estilo de predicación y por lo general no había quejas. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando 2 jóvenes de la iglesia que recién habían vuelto a la iglesia después de 2 años estudiando
en otra ciudad en un instituto bíblico, empezaron a conversar con su querido pastor sobre la necesidad de ajustarse a los principios de la hermenéutica. Fue la primera vez que el pastor había escuchado de la hermenéutica y la verdad es que no le caía bien la idea. Ellos decían que el pastor violaba ciertos principios importantes de la hermenéutica y por ende no estaba siendo fiel a la intención de las escrituras. Pastor Nicolás estaba un poquito molesto con la insinuación de los jóvenes que su predicación no era suficientemente bíblica. Aunque él escuchaba las críticas de los jóvenes, a decir la verdad, sus comentarios produjeron una incomodidad muy profunda en la mente del pastor. ¿Acaso no he estado predicando por más años que esos jóvenes han vivido en la tierra? ¿Acaso no he plantado una iglesia grande e importante en este contexto muy difícil? Sobre todo, ¿acaso no tengo el Espíritu Santo y la Santa Biblia? ¿Por qué necesito la hermenéutica si Dios vive en mí y su verdadera palabra está aquí a mano? Esas preguntas molestaban al pastor. Esa última pregunta del pastor Nicolás no es una pregunta poco común. De hecho, muchos predicadores tienen esa idea. Dirían, yo tengo dentro de mí el Espíritu Santo. Yo soy un cristiano. ¿Por qué necesito la hermenéutica? Cuando yo tengo el Espíritu Santo, cuando yo tengo a Cristo, cuando yo tengo esa Biblia tan importante, tan preciosa, ¿por qué necesito la hermenéutica? Ahora, lo que quiero que ustedes hagan es me den respuestas. ¿Por qué? Si ustedes tienen el Espíritu Santo viviendo en sus vidas, tienen años en la iglesia, tienen ministerios ya, ¿por qué necesitan la hermenéutica? En vez de hacerlo en grupo, vamos a hacerlo ahorita. ¿Qué opinan? ¿Cuáles serían algunas razones por las cuales nosotros podemos decir necesitamos estudiar la hermenéutica? Porque podemos hacer una buena interpretación con Ok. la hermenéutica. Okay, nos ayuda a hacer una buena interpretación. Para estar fiel a lo que el texto está diciendo. Ok, Y muy no bien. salirse de él. Muy bien. ¿Qué más? Sí, pastor. Para que el mensaje que voy a compartir sea efectivo de la palabra de Dios. Ok, muy bien. Para evitar alguna herejía. Ok, muy bien. ¿Algo más? Para no salirse de lo que el texto realmente está diciendo. Ok, muy bien. ¿Algo más? Para hacer la voluntad de Dios. Ok. Excelente. Buenas respuestas, muy buenas. Quiero compartir tres o cuatro más. No me acuerdo. Primero, porque todos ya tenemos una hermenéutica. Si nunca has escuchado de la palabra hermenéutica, nunca has estudiado el tema de hermenéutica, ya tienes una hermenéutica. La hermenéutica simplemente se trata de los principios que guían la interpretación. Y todos nosotros ya tenemos un sistema de interpretación. ¿Por qué? Bueno, primero, todos los días interpretamos una variedad de comunicaciones verbales. Todos los días. ¿No? Yo me levanto en la mañana, me listo para un nuevo día, yo voy a la cocina y mi esposa me prepara un desayuno increíble. Y después me pregunta, amor, ¿te gustó lo que yo te preparé? Ahora, yo puedo decir, la verdad, amor, los huevos eran muy duros, el jugo era muy amargo, el pan tostado, quemado, o sea, feo, amor. No le va a dar más desayuno.
La pregunta de mi esposa no es de verdad si me gustaba o no el desayuno. Aunque esas eran sus palabras. ¿No? Ella está diciendo algo más. Entonces yo digo, amor, yo te amo con todo mi corazón. Gracias por todo lo que tu esfuerzo para hacerme tener un excelente día. Gracias. O sea, yo tengo que interpretar. Estoy sentado con mi esposa en la noche. Ella dice, ¿quieres salir conmigo? ¿No? Y yo tengo que interpretar. ¿Qué quiere decir? Porque, perdóneme, pero las mujeres hablan un idioma diferente de los hombres. Nosotros ni por acá entendemos lo que... ¿no? Estoy manejando mi carro. Es peor en América Latina, pero ustedes que ya son gringos. Estoy manejando mi carro, ¿no? Y veo una señalización que dice curva peligrosa. Ahora, si yo leo eso y yo digo es una broma, ¿qué va a pasar? Después del funeral, ¿no? O sea, cada señalización requiere una interpretación. Cada conversación requiere una interpretación. Nosotros, todos los días, cada cosa que leemos, cada conversación que tenemos, aplicamos la hermenéutica. La pregunta es si nuestro sistema de interpretación es adecuado o no. Porque todos tenemos un método de interpretación, aun si no lo reconocemos. La pregunta es si mi sistema, mi método, es un método adecuado o no. Esa es la pregunta. Todos ustedes ya interpretan la Biblia según un sistema. Probablemente el sistema que tienes viene o por la iglesia a la cual perteneces, o tu trasfondo cristiano, u otra cosa, pero ya tienes un sistema de interpretación. Estaba en las montañas de Perú, esperando en un paradero el bus para regresar a Lima, la capital. Me encontré con un testigo de Jehová, un hombre de edad, y para que yo diga eso, saben que era un hombre de edad, ¿no? Entonces, empezamos a conversar y él empezó a tratar de convertirme, ¿no? Como ellos hacen. Entonces, después de una buena conversación, yo le pregunto, ¿está bien todo lo que me has dicho? Aunque no creo nada, dime, ¿cuáles son los principios de hermenéutica que guían tu interpretación? Él no tenía ni idea. No voy a usarlo. Entonces, Gracias. ese hombre no tenía ni idea a lo que me refería cuando decía eso. Porque nunca había escuchado de hermenéutica y nunca había pensado en el tema. Pero él tenía un sistema de interpretación que era tan claro para mí por todas las respuestas que él daba. Es igual con nosotros. Tenemos un sistema. Si tú eres pentecostal o antipentecostal. Si tú eres calvinista o anticalvinista. Si tú eres de la teología del pacto o dispensacionalista, sea cual sea tu sistema teológico, tú tienes un método de interpretación. Y afecta todo lo que haces. Por eso tenemos que estudiar la hermenéutica para que nuestro sistema nuestro método sea un método saludable, adecuado. Número 2. Sí. Tengo una pregunta. Sí, antes de pasar. por si acaso, en cualquier segundo, si tienen preguntas, lánzanlas, por favor. Sí, suave. Entonces, la hermenéutica, de acuerdo a lo que usted acaba de decir, la hermenéutica podría ser expuesta de acuerdo a la forma de teología que tenga, puede ser planteada, pero no necesariamente la hermenéutica va a ser bien aplicada. Sí, vamos a tocar ese punto más profundamente. Sí, o sea,
lo que vamos a ver es que nuestra teología afecta de gran manera nuestra hermenéutica. Ok, gracias. Gracias. Si eso es correcto o no es otro tema, pero sí afecta en gran manera. Ok, número 2. Una hermenéutica errada resulta en creencias y prácticas erradas. La teología afecta como yo vivo. Si yo, por ejemplo, creo que Dios no es soberano, que no tiene control de las cosas, yo voy a vivir de una forma diferente. Si yo creo que Dios es soberano y tiene control de las cosas, eso afecta como yo vivo. ¿No? Toda nuestra teología afecta nuestra vida diariamente, debe afectar nuestra vida diariamente. Entonces, si yo entiendo la Biblia de una forma equivocada, no solamente afecta mi doctrina, sino afecta cómo yo vivo, mis relaciones. Toda mi vida va a ser afectada por una hermenéutica errada. Entonces, vemos este texto el segundo de Pedro. Es increíble este texto. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Amén. Las cuales, miren lo que dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Miren la última parte. Para su propia perdición. ¿Qué está en juego? Está diciendo que lo que está en juego es la propia vida. Y Pedro dice que a todo un grupo de personas, y él los llaman indoctos e inconstantes. La palabra indocto, la palabra detrás de esa palabra indocto, es una palabra que aparece solamente aquí en toda la Biblia. No solamente la Biblia, en toda la literatura cristiana. No aparece en ningún lugar. No aparece en la Septuaginta. ¿Saben lo que es la Septuaginta? La versión en griego del Antiguo Testamento. Tampoco aparece ahí. Entonces es casi una nueva palabra que Pedro usa para decir que hay un grupo de personas que no entienden, que son inconstantes, que son nuevos, digamos. Y ellos tuercen las escrituras. Y la consecuencia es muy seria. Muy seria. Muy seria. Entonces, es por eso que yo diría que aprender la hermenéutica es tan importante. Porque no queremos caer en algo así. ¿No? Nosotros queremos ser fieles a lo que la Biblia dice verdaderamente. Ok, número 3. Esto va a ser una conversación larga. ¿Okay? La hermenéutica nos ayuda a hacer puente entre el horizonte del texto antiguo y el del lector contemporáneo. Aquí encontramos uno de los detalles más importantes en este tema, que parte del problema de la interpretación es lo que ustedes ven en estos dibujos. ¿Qué notan de estos dibujos? Una persona que está pensando. ¿Ok? Está escribiendo. Oh, ya, arriba, sí. Ok. Pero en cuanto al contexto de los dos, ¿son contextos similares? No, totalmente diferente. Ambientes diferentes. Diferentes tiempos. Sí, diferentes tiempos, exactamente. Lo que tenemos es esta verdad. Tanto el texto bíblico, ahí abajo, como el lector contemporáneo, nosotros arriba, se encuentran dentro de contextos diferentes. Sabemos eso. Pero ¿cómo afecta
la lectura de la Biblia, esta realidad. Yo estoy leyendo cosas que yo no entiendo, porque vienen de una cultura, en un tiempo de historia, un contexto que es radicalmente diferente. Yo vivo en un mundo que es totalmente diferente. Y ustedes aún más. Creo que la mayoría son de o América Central o América del Sur, pero viven en otro país con un contexto, una cultura, todo es diferente. Pero ustedes son una mezcla de culturas. Y eso afecta como tú lees la Biblia, como yo leo la Biblia. Los diferentes contextos afectan cada vez que nosotros interpretamos el texto. Nos afecta. Bueno, voy a profundizar esto más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Reconociendo que hay dos contextos. La Biblia está en un contexto y yo vivo en otro contexto. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, un autor dice esto. Ningún intérprete vive en el vacío, sino vive en una historia, una situación histórica concreta, en una cultura de la que deriva no solo su lengua, sino también sus patrones de pensamiento y de conducta, sus métodos de aprendizaje, sus reacciones emocionales, sus valores, intereses y metas. Todo lo que tú eres y todo lo que tú haces es afectada. No quiero decir determinada, pero va por ahí, por la cultura en la cual naciste, creciste y vives. Todo. Y eso afecta la interpretación. Voy a dar ejemplos más allá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener lo que se llama una fusión de los dos horizontes. El horizonte de la Biblia, que es un mundo antiguo, el horizonte del lector contemporáneo, nuestro horizonte ahora, de alguna forma tenemos que hacer una fusión de los dos horizontes. Es decir, yo tengo que acercarme a la cultura antigua para entender la Biblia. Pero no termina ahí. Porque al estudiar la Biblia, yo tengo que traer lo que encuentro a mi realidad para aplicar esas verdades a hoy. Si tú faltas cualquier de los dos pasos, no vas a interpretar correctamente la Biblia. Tienes que ir allá para entender en su contexto, pero para que tenga sentido para la audiencia, tienes que traerlo a tu realidad para aplicarlo. Se llama una fusión de horizontes y es parte de la tarea en la interpretación. Entonces, preguntas. Vamos a ver ejemplos de eso. Vamos a ver ejemplos. ¿Hay alguna pregunta, una queja, un comentario, una donación? ¿Algo? Nada. Sí. Sí, pero no hay un cierto margen de peligro en hacer esta fusión de lo antiguo, llamémoslo así, con lo contemporáneo, con lo moderno, porque quizá eso nos podría, debido al tiempo en el que estamos, por ejemplo, y de acuerdo a la forma, hablando de la escritura de la Biblia, de acuerdo a la forma en la que fue escrita originalmente, y viendo en el tiempo en el que estamos, un tiempo muy desarrollado de tanta tecnología y esto. Sí, hay un peligro. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Estuve hace 2 años en Bolivia, trabajando con una denominación ahí. Y yo llego al culto la primera semana, el primer domingo, y casi todas las mujeres tienen velo. Yo digo, no esperaba esto. Entonces, eso revela que tienen una perspectiva sobre cómo debemos interpretar 1 Corintios 11, por ejemplo, que no esperaba en ese contexto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos creen
que 1 Corintios 11, donde Pablo dice que no es apropiado para una mujer no tener Que no se una- cubre. que no se cubre, ¿no? Yo diría que cayeron en un peligro, ese peligro que tú mencionas. Porque el símbolo de la cobertura, ¿no? El velo que ellos tenían, significaba algo concreto en su contexto. Pero hoy en día no significa la misma cosa. Si tú quieres creer que es un requisito para hoy día, está bien, no estoy de acuerdo, pero yo diría está bien. Pero lo que tienes que hacer es convertir el símbolo en un símbolo que tiene el mismo significado hoy. Porque el antiguo símbolo no significa lo que significaba. No significa una sumisión, ¿no? Como en ese entonces. Ahora, hoy en día, tú ves a una persona con velo y dices, el pobre no tenía plata para un sombrero. Pero no significa la misma cosa. Es mi punto. Entonces, estamos aplicando algo directamente que realmente debemos aplicar quizás de una forma indirecta. Gracias. Entonces, sí, hay peligros. Gracias. Era igual, como Ok. similar, sí. Ok. Vamos a profundizar este tema ahora. Tenemos 10 minutos hasta que venga la comida. Y es esto un filet mignon con papa horneada. No. ¿Por qué ese trabajo de interpretación y la fusión de horizontes es tan complicado, tan difícil? Es porque hay dos obstáculos que afectan como todos nosotros interpretamos. Y esos dos obstáculos son obstáculos para todos. No hay nadie que pueda escapar esos dos obstáculos. Primero, son los prejuicios que tenemos. Todos nosotros tenemos prejuicios. Y cuando abrimos la Biblia, ahí aplicamos nuestros prejuicios. Puesto que vivimos en una ubicación histórica, cultural, sociológica, religiosa, tendemos a interpretar toda la vida desde esa óptica. Yo no puedo escapar del hecho de que yo soy un norteamericano, nacido en Nueva York, que vivía 15 años en Perú y ahora vivo en Michigan. Toda esa experiencia me ha afectado, me ha cambiado. Y eso afecta como yo leo la Biblia. Yo no leo la Biblia como antes. Antes de ir a Perú, yo leía la Biblia diferente. Pero esa experiencia viviendo en América Latina me cambió. ¿No? Entonces yo no puedo ver la vida como antes. Yo no puedo, porque soy una persona diferente. Ustedes es igual, porque antes vivían en otro país, llegaron acá, crecieron acá, y eso cambió la forma de ver la vida. Ahora, bueno, suficiente. Profesor, una Sí. pregunta. ¿Otra definición para prejuicios? Sí, Sinónimo. O- hermana. No estoy diciendo un sinónimo. Ya, un sinónimo. Espera como 24 segundos. ¿Ok? Porque voy a mostrar. Oh, ok. Buena pregunta, excelente. Menos de 24. Nosotros llegamos a la Biblia con lo que se llama precomprensión. ¿Qué quiere decir precomprensión? ¿Qué es una Una precomprensión? comprensión a medias. No. Comprensión. Antes de comprender. Ok, antes de comprender el texto, exactamente. Antes, pre significa antes. Antes de llegar al texto, yo ya tengo una idea en mente. ¿No? Cuando leemos algo con ideas ya formadas, con cierta comprensión previamente adquirida. Entonces, estaba enseñando en una iglesia en Lima, y en medio de la enseñanza, un chico levanta la mano y me dice,
no nos han enseñado así. Yo digo, ¿pero qué me importa? O sea, no se trata de lo que has aprendido y lo que crees. Mire el texto y dime qué dice. ¿Qué pasó con ese chico? No podía ver lo que estaba en el texto. No quería ver lo que estaba en el texto. ¿Por qué? Porque él estaba con tanto miedo porque me enseñaron de esta forma. Entonces, pregunto, ¿es posible cambiar tu vida cuando tú no quieres salir de ese círculo? Me enseñaron así. No puedes cambiar, porque siempre tienes que seguir con lo que te han enseñado. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de simplemente a veces cuestionar lo que has visto. Yo tenía una perspectiva sobre una doctrina, no voy a mencionar mi pregunta. Por muchos años. Pero es que nunca había estudiado el tema a fondo. Y cuando yo estudio el tema, yo digo, oye, yo he querido eso por tantos años sin haberlo estudiado. Ahora que lo estudio, yo tengo otra óptica. Entonces, mi punto es esto. Cuando nosotros llegamos a la Biblia con precomprensión, no podemos aprender. Porque ya tenemos la respuesta. Ya sabemos lo que dice. Entonces no vemos lo que está ahí. Un autor dice esto. ¿Otra persona quiere leerlo con otra voz más bonita? Milenka. Gracias, hermana. Los lectores no pueden deshacerse de sus propios prejuicios, quitarse la ropa de la historia que interviene y abrazar al autor desnudo, por así decirlo. Los lectores habitan un momento particular, son herederos de una historia particular, comparten una tradición cultural particular. Ningún lector se acerca a ningún texto con tal inocencia, con una pizarra en blanco. Llegamos a un texto en nuestro idioma nativo con un conocimiento previo de ese idioma, al menos el idioma utilizado por nuestros contemporáneos. También tenemos ciertas ideas preconcebidas y prejuicios sobre todo tipo de cosas. La naturaleza de la realidad, el valor de los textos, la forma en que funciona el mundo, qué significan las palabras, qué es la belleza y así sucesivamente. Muchos de estos prejuicios pueden ser inconscientes, pero existen de todos modos. Muchos de ellos pueden ser falsos o engañosos, pero muchos pueden ser bastante precisos. El ideal de la ilustración de la emancipación completa del prejuicio es ilusorio. Peter Blake. Ok. ¿Qué quiere decir ese autor? Yo sé que es largo y es rápido, pero más o menos, ¿cuál es su punto? Que es imposible que el lector se despoje completamente del prejuicio, porque hay muchas cosas que afectan nuestra óptica, nuestra visión de algo, y que eso, o sea, siempre lo vamos a tener. Pero bueno, ya ahora agregándole más, con el estudio y eso se puede como ampliar pero nuestra percepción, nuestra óptica desde un principio no se puede simplemente, porque es algo que está arraigado en nosotros. Ok, muy bien. Ahora, quiero que sepan algo. La hermenéutica no es una pastilla mágica. No te va a convertir en un intérprete que nunca falla, que siempre tiene la razón. No es así. Es una herramienta importante, pero no es una pastilla sobrenatural mágica. ¿Ok? Porque vas a seguir siendo tú. ¿No? Pero con esto, reconociendo que yo tengo prejuicios, me ayuda mucho, porque yo digo, tengo que tener cuidado. ¿No? Es una ayuda simplemente saber que yo tengo prejuicios cuando leo la Biblia. Ok. Otra forma de entender la idea de prejuicio
es presuposición. Presuposición. Y un autor define eso, una cosa asumida tácitamente de antemano al comienzo de una línea de argumentación o curso de acción. O sea, es una cosa que yo doy por hecho antes de estudiar. Ya tengo la conclusión antes de entrar en el estudio sobre lo que va a significar el texto que estoy leyendo. Es una presuposición. Yo supongo algo antes. Es la idea. Ahora, entonces una presuposición es una creencia que sirve como una base para otras creencias. Mis presuposiciones son el fundamento de mi sistema de creencias. Ojo, no todas las presuposiciones son malas. ¿Okay? Yo tengo varias presuposiciones que gobiernan como yo leo la Biblia. Por ejemplo, que Dios habla la verdad. Es una presuposición. Es una creencia que yo tengo antemano, antes de estudiar la Biblia, que Dios cuando habla dice la verdad. ¿No? La Biblia es palabra de Dios, es una presuposición que yo tengo y gobierna como yo leo la Biblia. Entonces, mi punto no es decir que todas las presuposiciones son malas. Mi punto es decir, cuando yo dejo que mi presuposición haga borroso el libro que estoy leyendo, no puedo leer ese libro, no puedo entender el libro. Cuando son como lentes que impidan que yo veo, entonces ya la presuposición es un obstáculo y no una ayuda. Pregunta. ¿Cómo es entonces, por ejemplo, ya venimos con la presuposición cuando leemos la Biblia que es palabra de Dios? ¿Cómo sé que esa presuposición es correcta? Ya. Buena pregunta. La respuesta sería a través de un estudio, ¿no? Yo llego a la convicción de que la Biblia es palabra de Dios a través de un estudio concienzudo de la Biblia, ¿no? Entonces yo ya tengo esa convicción y esa convicción sirve como un marco que me guía en mi estudio. Pero yo siempre tengo que estar dispuesto a examinar mis presuposiciones. Para asegurar que sí, es verdad, sí es verdad. Si yo encuentro algo que parece ir en contra de mi presuposición, si yo digo, no voy a verlo, no me muestres, no. Entonces, eso yo no voy a cambiar. Pero si yo digo, ok, vamos a examinar mi presuposición en base a esa, entre comillas, nueva evidencia. Yo te aseguro, cuando se trata de la Biblia como palabra de Dios, yo siempre voy a llegar a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque la evidencia es clara. Pero si yo digo, yo no voy a escuchar, no digas, no, eso no puedo hacer. Hay muchos creyentes, los testigos de Jehová no pueden, es ilegal para un testigo leer textos de otras religiones. Es ilegal. Yo diría, debemos leer. Debemos leer de otros. Porque, ¿qué hace? Afirma lo que ya creemos. Si mi doctrina es tan débil que no soporta un ataque de otros, algo está mal. Algo está mal. Ok, no estoy diciendo que los nuevos creyentes, los que son inconstantes, debemos echar doctrinas de otros grupos. No están en una condición para hacerlo. Yo digo nosotros que estamos creciendo, etc. ¿No? Tenemos que siempre analizar las presuposiciones que tenemos. Otra manera es algo que damos por entendido. Es un elemento en el pensar de una persona que no es negociable. Es una convicción fija sobre la cual se construyen percepciones y opiniones. Entonces, otra vez, presuposición no es mala. Pero no debe ser el árbitro que determina todo, sin la disposición de cuestionar. Porque lo que pasa es que tenemos presuposiciones que no son sobre cosas
primordiales. Por ejemplo, no voy a entrar. Sí, dígalo, por favor. Voy a empezar una pelea acá. No, solo para aprender. Tengo que tener cuidado porque estaba en Colombia en noviembre y empecé una guerra usando el ejemplo del alcohol. Y yo dije, qué tonto soy. ¿Cuándo voy a aprender? Solo quiero decir esto. Nuestras presuposiciones sirven como marco para protegernos, pero no deben servir también como una venda que no nos deja ver claramente. Esa es la distinción. Gracias. Ok. Otra vez, ustedes pueden tener el PowerPoint para... ¿no? Si no pueden captar todo. Porque yo sé, a veces voy muy rápido, la gente dice, oye, ¿por qué así? El viejo hace eso. Ok. 4 ejemplos de donde nuestros prejuicios afecten la interpretación. Solamente son 4, hay mucho más, pero 4 que quiero compartir. Número 1, nuestras experiencias personales. Nuestras experiencias personales. Conozco a un teólogo, bueno, ya murió, pero muy famoso, ha escrito un montón de libros. Él, en sus últimos años, negó la existencia del infierno. Y cuando le preguntaron por qué, su respuesta no era una respuesta teológica, hermenéutica, su respuesta era una respuesta en base a ciertas experiencias. ¿Qué pasó? Cambió su doctrina porque ¿no? Conocía a una persona que no conocía a Cristo, buena gente, y falleció. Dices, ¿de verdad Dios enviaría a esa persona al infierno por la eternidad? No puede ser. ¿Qué pasa? Su experiencia personal empieza a controlar su interpretación y se basa su nueva doctrina no en lo que dice la Biblia, sino en su experiencia. Eso pasó una vez en una empresa. Es una historia real. En una empresa, un periodista evangélico trabajaba en esa empresa. Un día se juntaron los empleados a almorzar juntos. En ese tiempo de almorzar, empezaron a una conversación. Y la contadora, que tenía 50 años, llegó a ese almuerzo. En medio de la conversación, ella dice eso: yo no creo en el infierno. Entonces el periodista evangélico dice, ¿pero por qué? Si la Biblia habla de esto. Su respuesta era esto: soy una madre. Nunca enviaría a ninguno de mis hijos al infierno. No por ningún motivo. Entonces, ¿por qué Dios lo haría? El periodista evangélico, escuchando eso, dijo, nunca he escuchado una respuesta teológica más no sé, más buena que esa. Yo no haría tampoco. Entonces, ¿cómo podría hacerlo Dios? Y él dejó de creer en el infierno. ¿Qué pasó? Su experiencia determinó su teología. El chico, el joven que está en nuestra iglesia, que ha escuchado por años y años y años que la homosexualidad es un pecado, empieza a sentir ciertos sentimientos hacia otro chico. Ya entra una confusión. Y en base a esa experiencia de ahora tiene sentimientos hacia ese otro chico, él dice, ya no creo que la homosexualidad es un pecado. ¿Por qué? Por mi experiencia. Y nosotros podemos reírnos, pero está pasando
En todo lugar. Hoy en día. Y nosotros hacemos la misma cosa. Nosotros, en base a ciertas experiencias, decimos, pero Dios me dijo, o yo he visto, o yo he experimentado. Y en base a eso, muchas veces basamos nuestra teología. Es un prejuicio que empieza a determinar lo que creemos. Otro ejemplo, nuestra cultura. Nuestra cultura. Oye, hay tantos ejemplos de eso. Pero ustedes siempre van a leer la Biblia como latinos. Porque es lo que son. O sea, yo siempre voy a leer la Biblia como gringo. Lo voy a hacer. Sin quererlo, lo voy a hacer. Porque es lo que soy. Entonces, eso afecta. Cuando yo estaba trabajando en Perú los primeros años, haciendo estudios bíblicos con los pastores, cada vez ellos encontraban algo que tenía que ver con la economía en el pasaje. Y yo siempre decía, ¿dónde encuentras eso? Sí, yo no encuentro nada de eso. Y ellos, todo tenía que ver con economía. ¿Por qué? Porque yo vivo en el mundo de maravillas, donde yo tengo más de lo que yo necesito. Pero ellos vivían cada día sufriendo, luchando. Entonces, los ojos estaban totalmente acostumbrados a ver algo que le iba a dar una solución a su situación. Y yo no. No en ese asunto, pero en otros asuntos sí. Todos nosotros leemos la Biblia por medio de los ojos de nuestra cultura. Y podría dar un montón de ejemplos, ¿no? De eso. Y ustedes probablemente más ejemplos. Pero es verdad. Escuchamos a través de los ojos de nuestra cultura. Nunca voy a olvidar el día cuando yo entré en la iglesia y saludé a Greta. Ella era una mujer grande. Y cuando me besaba, porque en Perú todo es beso, ¿no? Cuando me besaba, ella sudaba. Entonces yo, sin pensar, hice esto. ¿Y para qué? El pastor me busca después, me dice, ¿cómo se te ocurre? Yo digo, ¿qué hice? Greta te saludó y tú limpiaste la cara. ¿No? En mi cultura, ustedes saben, acá la gente diría, ¿qué importa? Claro. Pero en Perú era un gran insulto. Y yo tenía que arreglar las cosas. Porque nuestra cultura afecta cómo vemos la vida. Afecta todo. Y afecta cómo leemos la Biblia. Si no nos damos cuenta, no vamos a interpretar a veces correctamente el texto porque estamos pensando a través de los ojos de nuestra cultura. Me imagino que en el caso de ustedes es más, porque no solamente es latino, sino es quichua, es otro idioma, es otra cultura. Estaba en Ecuador, después del culto, pasaban un plato grande de choclo, de maíz. ¿No? Mote. Mote choclo. Decimos choclo en Perú. Enorme. Y toda la gente con su mano agarraba y comía. ¿No? Así. Yo digo, ¿dónde está la cuchara? Si yo hago eso en mi cultura, nadie va a comer. Todos van a decir, uy, ¿se lavó la mano? ¿No? Porque acá, ¿no? Todos exquisitos. ¿No? Tú vas a la Santa Cena y no voy a tocarlo porque el pastor lo tocó y yo sé que el pastor ayer tenía este resfrío y todo. Afecta, ¿no? La cultura afecta. Ok. Número 3. Nuestro contexto histórico y social. No sé, nos van a avisar cuando la comida... Sí, llega a las 8. A las 8.
I'm sorry. Ya, no quería Sí, disculpe. hacerles esclavos. Nuestro contexto histórico y social. Los sociólogos han mostrado por medio de investigaciones que nuestro contexto sociológico, la plata o no, la plata que tenemos o no tenemos, nuestra posición en la sociedad, nuestra edad, etcétera, etcétera, afecta cómo interpretamos la vida, cómo vemos la vida. Entonces, un erudito del Nuevo Testamento decidió probar esto con sus clases. Él enseñaba un curso primero en Estados Unidos y después en Rusia. Y hizo la misma prueba en los dos lugares para ver cómo la gente iba a responder. ¿Está ahí? No. Ah, ya. Entonces, ¿qué hizo ese hombre? Él dijo, yo voy a contar la historia del hijo pródigo. Y lo que quiero es que ustedes, de memoria, pueden compartir la misma historia a tu compañero o tu compañera. Entonces, yo voy a relatar la historia. Ustedes, al escuchar, tienen que repetir la historia al compañero. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre la lectura rusa y la lectura norteamericana? Aquí es la lectura norteamericana. Escuchen muy bien, yo voy a leer, ¿ok? Yo voy a leer, escuchen muy bien. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, comenzó a faltarle. ¿Ok? Es la lectura norteamericana. La lectura rusa, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos lecturas? O sea, los dos grupos escucharon la historia y cuando ellos repitieron la historia a su compañero, así es como ellos relataron la historia. ¿Cuál es la diferencia? El orden, ¿no? El orden en cómo sucedieron el orden de cómo sucedió lo que pasó. O sea, en el americano está primero allí desperdició sus bienes, pero en el ruso dice no es el orden. Estás tocando la puerta, sí, hermano. Una propia experiencia. Ok, pero ¿cuál es la diferencia ahí? ¿Qué ves? ¿Cómo eres diferente? Aunque la lectura rusa se enfoca, bueno, no se enfoca en el desperdicio de los bienes. ¿En qué enfoca? Se enfoca en la hambre. Exactamente. El gringo cuando cuenta la historia ni menciona hambre. No menciona. Pero el ruso, él no menciona malgastar el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Bueno, es que en Rusia los chicos no experimentaron, pero crecieron escuchando historias de la gran hambre que hubo en su país, donde casi 40% de la población murió. Entonces, sus padres experimentaron ese momento y toda su vida ellos crecieron escuchando del impacto del hambre. Los gringos. Hambre significa que yo solo como 3 veces al día. Nunca había experimentado hambre porque hay demasiada comida. ¿Qué pasó? Su propio contexto histórico, sociológico, económico, afectó como ellos vieron la importancia de los detalles de la historia. ¿Cuál era el pecado de los dos grupos? El pecado del hijo
según los norteamericanos, era malgastar su dinero. Es interesante, si tú hablas, ustedes probablemente lo han hecho, tú hablas con un gringo y tú preguntas, ¿qué opinas de los pobres? Por lo general van a decir irresponsables. No quieren trabajar. Es su óptica. ¿Es una óptica correcta? Yo diría que no. Pero así muchas veces ven la cosa. Entonces, hablar de malgastar el dinero es un pecado serio para ellos. ¿Qué tan irresponsable era ese chico, el joven? ¿No? Por malgastar toda esa herencia que tenía. Pero para los rusos, el pecado era autosuficiencia. ¿Cómo es posible que una persona se va de su casa a vivir solo? Y no solamente eso, pero pide la herencia antes de irse. Ellos dirían, ¿herencia? Nosotros nunca tenemos herencia. Entonces, su situación, su realidad, su contexto afectó cómo ellos leyeron la Biblia, cómo entendieron la Biblia. Y es igual con nosotros. Número 4, nuestra perspectiva teológica. Aquí tenemos probablemente la lente más fuerte que afecta nuestra interpretación. Tenemos convicciones teológicas que es bueno tener, pero afectan a veces como leemos la Biblia. Es por eso que tú puedes poner Apocalipsis capítulo 20 frente a los cristianos reformados y los cristianos antirreformados y van a leer el mismo texto y llegar a conclusiones opuestas. Un pentecostal, antipentecostal, tú pones el mismo texto y van a llegar a posiciones opuestas. ¿No? Y así es. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo la Biblia. Estamos leyendo la Biblia por medio de lentes de nuestra teología. Y tenemos mucho miedo de ver algo diferente de lo que siempre hemos visto. Ahora, no estoy diciendo que debemos tener convicciones teológicas flojas. No es mi punto. Debemos tener convicciones apasionadas, fuertes, firmes. Pero debemos asegurar que las convicciones que tenemos realmente se basan en la Biblia. Tenemos que tener la disposición de cuestionar para mejorar. Y cuando no lo hacemos, es cuando tenemos batallas, ¿no? Sin sentido. Estuve en Nicaragua enseñando un día. Iba a estar 3 meses en la ciudad. Entonces, todo mi tiempo ahí iba a ser un tiempo con la fraternidad de pastores de la ciudad. La primera reunión, un pastor me hace una pregunta que no tenía nada que ver con el tema. Quería saber mi posición sobre la escatología. Yo digo, realmente no entra al caso. No, pero yo quiero saber. No, pero no vamos a hablar de ese tema, pero yo quiero saber. Ya, ok. Le cuento. Y él dice, no puedo trabajar con usted. Se paró y se fue. Yo digo, no entiendo. A tu costado, tú eres pentecostal, a tu costado es un antipentecostal. Yo sé que es antipentecostal, pero ustedes tienen comunión entre ustedes. Estamos hablando de algo futuro, tenemos una discrepancia y tú me dices que no podemos pelear con esto. No tiene sentido. Es una tontería, ¿no? Nosotros debemos tener convicciones fuertes, pero debemos tener la humildad y cuando alguien no está de acuerdo con nosotros, que mantenemos una comunión. Somos cristianos. No podemos dejar que nuestra teología sea la cosa final que determine cómo nosotros interpretamos. Un caso que es real
Es el caso de los testigos de Jehová. Yo leí un libro por un ex testigo de Jehová. Y él dijo que él había hecho este diálogo muchas veces. Y que sale exactamente así. Yo dije, no puede ser. Entonces yo lo intenté varias veces. Y sale igualito cada vez. Entonces, necesito 2 voluntarios. Necesito una mujer que puede ser la señora testigo. Y necesito un hombre que puede ser Reed. Pero necesito actores. Gente con pasión que pueden leer esta parte. ¿Ok? Entonces, necesito una mujer. ¿Dónde puedo encontrar una mujer que puede leer? 1, 2, 3. ¿Cuál? Ah, gracias. Ok, necesito un varón que puede leer. Y voy a escoger democráticamente si alguien no hace un intento de voluntariado. ¿Cómo es? Voluntariado. Ya. Voluntariamente. Necesito un voluntario para leer eso de Reed. 4, 3, 2, 1. Hermano, gracias. Ok, tú vas a leer la parte de Reed y tú vas a leer la parte del señora testigo, pero con pasión. Ok, adelante. No puedo ver muy bien. No ves. Ok, ¿alguien que puede ver? ¿Me puedo acercar un poco más? Sí, tú puedes. Él quiere actuar. Ok, aquí me voy a poner. Ahí. Ok. ¿No le obstaculizo? No. Okay. ¿Ahora? Excelente. Ajá. He escuchado que ustedes creen que son parte de una gran muchedumbre que van a recibir la vida eterna en la tierra en vez de ir al cielo. ¿No es cierto? ¿Me puedes mostrar dónde la Biblia habla de la gran muchedumbre? Por supuesto, se encuentra en Apocalipsis 7:9. Sí, ¿verdad? Sí. Pero Apocalipsis 7:15 ubica a la gran muchedumbre delante del trono de Dios en el cielo. ¿No es cierto? Bueno, el trono de Dios está en el cielo, sin embargo, la gran muchedumbre está en la tierra. Toda la creación se para delante del trono de Dios. ¿Podría usted leer Apocalipsis 19:1 de tu propia Biblia para ver dónde este pasaje ubica la gran muchedumbre? ¿Cómo no? Dice, después de esto oí una gran voz, como de una gran multitud en el cielo. ¿Dónde está la gran muchedumbre? La gran muchedumbre está en la tierra. Eso es lo que dice el texto. Léalo de nuevo. Dice en el cielo, sin embargo, la gran muchedumbre está en la tierra. Ok, gracias, excelente. ¿Vieron lo que dice? Dice, después de esto oí una gran voz como de una gran multitud. ¿Dónde? En el cielo. Y ella dice en el cielo, pero están en la tierra. ¿Qué está haciendo? Su teología determina cómo ella lee el texto. O sea, la Biblia, ella reconoce que dice claramente en el cielo, pero ella dice en la tierra. Totalmente cegado. El cielo es la tierra. Pero hermanos, hacemos la misma cosa. Hacemos la misma cosa. Vemos un texto, pero que no va con nuestra teología y decimos no puede significar. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos que la teología sea la lente a través de la cual leemos el texto. Es un obstáculo. Es un problema. Otra vez, no estoy diciendo que no debemos tener convicciones teológicas. Debemos. Pero ¿cuál es la cosa con más autoridad? ¿Tu teología o la Biblia?
Biblia. La Biblia tiene que determinar. Cuando hay una tensión entre dos posturas, tú no puedes decir, no importa, yo soy esto. No, tienes que decir, sí importa. Hay una tensión, yo tengo que entender cómo armonizar, cómo entender. ¿Por qué? Porque tenemos prejuicios. ¿Cuál es la consecuencia de leer la Biblia a través de los lentes de nuestros prejuicios? Bueno, no somos intérpretes imparciales. Es un gran problema. Y tenemos que reconocer eso. Yo lucho con ser imparcial. Imagínense, tú haces un delito y vas ante el juez y el juez dice, yo soy imparcial. Es un problema, ¿no es cierto? No vas a tener justicia. Pero nosotros cuando leemos la Biblia tenemos ese problema. Entonces tenemos que reconocerlo. La primera pauta, reconocer. Y tratar de no leer la Biblia de esa forma. Tratar de tomar en cuenta que es un obstáculo, que yo tengo prejuicios y estoy luchando para dejar de lado esos prejuicios para leer más adecuadamente el texto. No podemos leer la Biblia con objetividad. Tendemos a leer con subjetividad. Y eso es un problema. Son las consecuencias. Un autor dice, cuando las presuposiciones filosóficas o teológicas adquieren rango de árbitros, cuando su peso es decisivo, entonces la interpretación objetiva es imposible. ¿Entienden lo que está diciendo? Cuando mis presuposiciones gobiernan como yo veo las cosas, entonces la interpretación objetiva es imposible. Sí, eso pasa precisamente con la iglesia romana, ¿no? O sea, el creyente ya va con esa presuposición de que la iglesia lo interpreta de esta manera, o la iglesia dice que este texto es así. Entonces, para ellos, la interpretación del magisterio es ese rango de árbitro, porque ya no se pueden salir de ahí. O sea, ellos tienen que creer lo que la iglesia enseña, ¿no? Sí, es igual con los testigos de Jehová y a veces es igual. 10 minutos. 10 minutos, Okay. Ya están sirviendo y en 10 minutos. Excelente. Es igual, pero es igual en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque el pastor dice, yo soy el pastor. Y lo que yo digo es lo que es. Aunque esté equivocado. Sí. Entonces es un problema, ¿no? Lo que el pastor debe decir es que yo sí tengo autoridad acá. No obstante, la principal autoridad es la palabra de Dios. Y todos tenemos que someternos a la palabra. Ayúdame a hacerlo. Ya, hiciste eso. Estabas alabando. Correcto. No, es un gran problema en América Latina. Es un problema en Estados Unidos también, pero en el contexto latino, de Latinoamérica, el pastor cacique es algo muy común, ¿no? Y es importante reconocer que todos tenemos que someternos a la palabra de Dios. Otro autor dice, toda exégesis, es decir, toda interpretación guiada por prejuicios dogmáticos no escucha lo que dice el texto, sino que solo deja que éste diga lo que quiere escuchar. Ok, ya casi terminamos para comer. Ok, ¿cómo respondemos a la precomprensión? Primero tenemos que reconocer que venimos a la Biblia con prejuicios. Reconocerlo. 2, tenemos que dejar que el texto cambie nuestras opiniones, que cambie nuestras ideas ya formadas. Les doy un ejemplo. Yo siempre por años y años y años, y como pastor, yo era un pastor antes de ser misionero, ahora soy pastor en recuperación. Y yo siempre enseñaba algo sobre los dones espirituales.
Yo enseñaba la postura clásica, tradicional sobre eso. ¿Y qué pasa? Yo empecé a estudiar la palabra carisma, una palabra en griego que generalmente se traduce don espiritual. Y cuando yo estudio el uso de esa palabra, yo me doy cuenta que yo estaba enseñando cosas que no eran consecuentes con lo que la Biblia enseña. Me di cuenta, por ejemplo, que la palabra carisma no significa don espiritual, significa regalo. Entonces, cada vez que yo interpretaba don espiritual, en vez de regalo o don, yo estaba asumiendo ciertas cosas. Pero después de hacer el estudio dije, tengo que ajustar lo que creo y cómo enseño ese punto. No estoy diciendo que no hay dones, no es mi punto. Mi punto es decir, 1 Corintios 7:7 dice, hablando de el celibato, usa la palabra carisma y lo llama un don. ¿Cuántos de ustedes quieren tener el don de continencia? Yo digo, Señor, dame cualquier otro don menos ese don. Pero nosotros tenemos la idea de que hay una lista de 17 dones espirituales por la palabra carisma. Pero 1 Corintios 7:7, ¿dónde está en la lista? ¿No? Entonces yo me di cuenta, oye, tengo que ampliar mi comprensión de lo que es este tema de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque la evidencia me llevó a eso. Entonces, mi punto es, otra vez, no tiramos por la ventana la teología, sino analizamos, ¿no? ¿Estoy creyendo toda la verdad con lo que creo? ¿O hay evidencia que me quiere afinar lo que creo? Sí, hermano. Bueno, el don de incontinencia no sería para el casado, sino para el soltero, el viudo, el que quiera seguir su camino con efectividad, o sea, solo. Sí, lo que yo estoy diciendo es que mucha gente decía que la palabra carisma en sí significa don espiritual. Y cuando dicen don espiritual, están hablando de la lista de dones. Tú encuentras ese texto, tú dices, no cabe en la lista, ¿no es cierto? Es otra cosa. Es igual con Romanos 5:15, 5:16, 6:23. Los tres textos hablan usando carisma y hablan de la salvación. Es otra. O sea, tiene otros significados el punto. No es un término técnico para decir don espiritual, no es. Ok, es otro tema. Entonces, tenemos que dejar que nuestras opiniones cambien por la evidencia de las Escrituras. Como dice este autor, el intérprete debe permitir que sus propias presuposiciones y su propia precomprensión sean modificadas o incluso completamente cambiadas por el texto mismo. A menos que esto se permita, el intérprete no podrá evitar proyectar sus propias ideas sobre el texto. La exégesis, o sea, la interpretación guiada de manera rígida por precomprensión, solo podrá establecer lo que el intérprete ya sabe. ¿Ok? Creo que es claro el punto, ¿no? ¿Algún comentario o pregunta sobre esto? ¿Cómo ven el tema? O sea, ¿cómo les cae esta idea que estamos compartiendo? ¿Alguna preocupación, alguna duda? ¿O dices, ya, eso sí? Muy interesante, porque eso nos ayuda a nosotros a tener una mejor comprensión de lo que los autores de la Biblia han escrito en la Biblia. A veces uno comete los errores verdaderamente de transmitir las ideas que uno cree uno mismo, no muchas veces basado en el texto de la palabra. Muy bien. Muy importante para mí. No estoy tratando de sembrar dudas, más bien estoy tratando de sembrar la idea de que yo tengo que ser más fiel a la palabra de Dios. Siempre.
La palabra tiene que gobernar. Nosotros decimos, como evangélicos, que somos un pueblo de un solo libro. Que ese libro es lo que gobierna todo. Pero muchas veces no es así. Realmente no es así. Es una mentira. Y eso yo quiero que podamos llegar al punto donde no es una mentira. Es verdad. Solo iba a decir que lo que me llama la atención es el hecho de que, como usted había dicho, que ya siempre tenemos un prejuicio y que ya sea por el contexto, ¿no? el idioma que hablamos, el tiempo en que nacimos, el lugar donde nacimos, la familia que nos rodea, como que ya nos va a insertar un prejuicio y una precomprensión de algo. Y que eso también afecta mucho, por ejemplo, cuando estoy como que más viendo las cuestiones de los romanos, porque yo vengo de ahí, y por ejemplo, ellos usan mucho a los padres de la iglesia, los padres apostólicos. Entonces, dicen que que los padres son católicos, pero porque ya tienen ese prejuicio, ¿no? Entonces, si leen a un padre apostólico, ya van, oh, este es católico. Pero en realidad no existía la iglesia católica como la de hoy en día, ¿no? Entonces llama mucho la atención porque cualquier texto, documento, escrito, lo que sea, dependiendo del prejuicio, tú lo vas a leer así como tal, pero se tiene que entender, como decía, interpretar bien debido al tiempo, al contexto, a lo que estaba pasando, y el autor también, porque muchas veces el escrito o el pensamiento de un autor era de una forma en un principio y luego cambia al final, ¿verdad? Luego por eso tiene su retractación. O sea, en un principio creían esto, pero ya después evolucionó y ahora creo diferente forma. Sí, yo también era católico. Entiendo. Bueno, romano. Romano, sí. Ok, bueno, creo que es tiempo para comer, ¿o no? Creo que sí. Sí. Entonces, vamos a comer. Tomamos un break.